Bocinas, pasos apresurados. Todo se movía a un ritmo implacable que no dejaba respiro a los que sufrían. En lo alto de una colina rodeada de muros y cámaras, la mansión del señor Davy permaneció en silencio. Desde fuera parecía un castillo. En su interior había un mausoleo. Había oro en las molduras, mármol en las escaleras y obras de arte en todas las paredes, pero todo parecía muerto. Desde el accidente, el tiempo se ha detenido en nuestro interior. El dolor, sí, seguía conmocionado, cruzando pasillos, arañando puertas, hundiendo sillones. Fue como si el sufrimiento hubiera comenzado, con maleta y todo. David fue uno de esos hombres que aprendió tempranamente a ganar. Partiendo de la nada, construyó imperios, derrocó rivales y amasó fortunas donde nadie veía valor. Pero cuando el coche volcó en una carretera de montaña y su hijo de 7 años quedó sin poder usar sus piernas, el hombre que nunca perdió comenzó a desmoronarse. De nada sirvieron los médicos de Suiza, las clínicas de Alemania o los neurocientíficos de Boston. La silla de ruedas se convirtió en una extensión del cuerpo del niño y la habitación donde dormía se convirtió en un santuario de silencio y frustración. El niño, llamado Rafael, era demasiado joven para comprender el peso que ahora soportaba. No solo el de la parálisis, sino el de la culpa que consumía a su padre. David se culpaba a sí mismo por todo. Por estar al volante, por no ver la curva, por gritar en lugar de proteger. Dejó de asistir a reuniones, abandonó las salas de juntas y vivió entre la vigilancia médica y lapsos de desesperación. La mansión se convirtió en un refugio de aislamiento donde nadie se atrevía a mencionar la esperanza. En las calles del centro ocurría otra historia. Una niña de unos 9 años, con ojos blancos y pupilas desenfocadas, caminaba por los callejones con un bastón improvisado hecho con un palo de escoba. Nadie sabía su nombre. Algunos la llamaban Luz, otros simplemente la niña ciega. Ella no pidió dinero, pidió atención. Se sentaba en las aceras y cantaba suavemente, con una voz dulce que parecía atravesar el ruido de la ciudad. Él no podía ver, pero parecía ver cosas que otros ignoraban. Luz vivía de lo que otros desechaban: restos de comida, ropa vieja, migajas de cariño. Su cuerpo era pequeño, delgado, y sus pies estaban siempre sucios. Pero había algo en ella que me molestaba, un tipo de presencia que desarmaba a los más brutales. Algunos dijeron que ella rezaba oraciones que funcionaban. Otros pensaban que era solo otro niño perdido en la cruel maquinaria de la ciudad. Pero quien se detenía a escucharla sentía algo diferente, como si supiera cosas que nadie le había enseñado. Aquella mañana lluviosa, David salió en su coche por primera vez en meses. Había dormido mal. Rafael había llorado toda la noche después de intentar levantarse solo y caerse de la cama. El hombre, exhausto, corrió por la ciudad sin rumbo claro. El conductor, asustado por su silencio, simplemente obedeció. Y fue en cualquier cruce, detenido en el semáforo, que David vio a la niña. Ella estaba acurrucada bajo un toldo, mojada, con la cara levantada hacia el cielo, como si la lluvia le limpiara las entrañas. Había algo en ese momento, ni una revelación divina, ni un destello cinematográfico, pero una repentina inquietud. David ordenó que se detuviera. Salió del coche a pesar de las protestas del conductor y caminó hacia ella. Luz no se movió. Él simplemente giró la cabeza, como si ya supiera que alguien se acercaba. Su hijo tiene dolor en las piernas, pero el mayor dolor no está en ellas, dijo. Eso fue todo. No explicó, no pidió nada, y volvió a girar la cara, como si la conversación hubiera terminado allí. David se quedó congelado.
No sabía cómo reaccionar. Ninguna cámara podría capturar eso. Ningún informe de inversiones podría explicar lo que estaba sintiendo. Le preguntó quién era ella y qué sabía de su hijo. Ella no respondió. Caminó de regreso al auto, angustiado, tratando de racionalizar lo que había escuchado. Pero algo lo empujaba a regresar. Al día siguiente, regresó a la misma intersección. Y allí estaba de nuevo, como si hubiera estado esperando. David bajó, esta vez con una postura diferente. Dijo que quería hablar. Ella aceptó, pero con una condición. Quería conocer a Rafael. Llevarla a la mansión fue un escándalo silencioso. Los guardias de seguridad protestaron y la ama de llaves casi tuvo un ataque. Pero David insistió. «Ella es mi invitada», dijo con una firmeza que no había usado desde hacía mucho tiempo. La luz fue conducida al interior, guiada por manos nerviosas. Caminó sobre el mármol como si no lo pisara. Se detuvo frente a la habitación de Rafael, pero no entró. Pidió estar a solas con el niño. David dudó. Pensó en los peligros, en los absurdos, pero algo en él, tal vez la fe, tal vez el cansancio, le hizo permitirlo. Afuera, nadie sabía qué estaba pasando. La ama de llaves rezaba suavemente en el pasillo. David caminaba en círculos, retorciéndose las manos. Los minutos transcurrían lentamente. Después de casi una hora, la puerta se abrió. Luz se fue tranquila con el mismo rostro sereno de siempre. «Ahora depende de él», dijo. Y eso fue todo. Él no pidió nada, no quería quedarse. Simplemente bajó las escaleras y desapareció por la misma puerta por la que entró. David corrió a la habitación y allí estaba Rafael sentado en el borde de la cama, con los pies en la tierra. La habitación estaba en silencio. Rafael miró sus propios pies, como si los viera por primera vez. No había euforia, ni gritos. Fue como si el milagro, si esa era la palabra adecuada, hubiera llegado de forma tímida, casi susurrada. David se detuvo en la puerta, temeroso de decir algo que pudiera interrumpir ese momento. El niño movió los dedos. Luego, lentamente, levantó uno de sus talones. No estaba corriendo ni caminando, pero había movimiento. Y más que eso, había voluntad. La mirada de Rafael había recuperado su brillo. Los médicos fueron llamados rápidamente. Examinaron, interrogaron, filmaron, compararon exámenes antiguos. Ninguno de ellos pudo explicarlo. Podría ser un brote neurológico, un fenómeno psicosomático, una respuesta retardada a los estímulos, dijeron, cada uno tratando de captar algún término técnico para no admitir lo obvio. Algo había cambiado allí, y no sabían cómo ni por qué. David, que siempre exigía respuestas racionales, esta vez permaneció en silencio. Por primera vez en mucho tiempo no quería una explicación. Solo deseo que esto siga sucediendo. En los días siguientes, Rafael empezó a intentar levantarse más a menudo. Primero, apoyándose en la cama. Luego, con la ayuda de barras paralelas, instaladas apresuradamente por los fisioterapeutas. Él todavía caía, todavía temblaba, pero persistió. Había una nueva fuerza en su pequeño cuerpo. Algo se había encendido. La institutriz, que lo cuidaba desde la cuna, lloraba escondida tras las puertas. Los empleados comenzaron a hablar en voz baja, como si no quisieran ahuyentar la esperanza que rondaba la casa. Incluso el jardín, hasta entonces abandonado, adquirió un nuevo aroma. David intentó encontrar a la niña. Envió guardias de seguridad, investigadores e incluso periodistas encubiertos. Buscó en refugios, en iglesias, en calles en las que nunca había estado antes. Pero Luz parecía haber desaparecido. Nadie sabía de dónde venía, dónde dormía, ni a dónde iba. Algunos dijeron que nunca existió. Otros juraron haber visto a una niña ciega caminando sola, hablando con los árboles o acariciando perros callejeros como si fueran viejos amigos. David se preguntaba todos los días si había sido real.
Pero cuando vio a su hijo intentando dar sus primeros pasos, ya no necesitó esa respuesta. Una noche, mientras David pasaba por la sala, vio algo que lo desmanteló por dentro. Rafael, sentado en el sofá, con una manta sobre los hombros, miraba por la ventana. «Papá, el cielo está hermoso». «Hoy», dijo. Era una frase sencilla, casi banal, pero era la primera vez que el niño hablaba de algo que no fuera el dolor, la medicina o el miedo. Esa frase lo sacó del papel de paciente y lo devolvió a la infancia. David se arrodilló junto a él, incapaz de contener las lágrimas, y allí, entre lágrimas y silencio, volvió a sentirse padre. El hombre que una vez se creyó invencible, que resolvía problemas con cheques y contratos, entendió que algunas cosas no se pueden comprar. No hay precio que pueda comprar el tiempo perdido, ni amor que pueda forzarse con promesas. Sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer con Rafael. No todos los días había un gran avance y no todos los milagros son inmediatos. Pero había una nueva presencia en su vida, la esperanza. No la esperanza de resultados, sino la esperanza de reconstrucción, de acercamiento, de vida. Esa experiencia cambió la manera en que David veía todo lo que le rodeaba. Comenzó a observar a los empleados más de cerca. Descubrió que el cocinero tenía una hija enferma, que el jardinero cuidaba a su madre con Alzheimer, que el guardia de la puerta dormía en su coche para ahorrar dinero. Antes veía a las personas como partes de un sistema. Ahora vi historias. Empezó a pagar cursos y a ofrecer ayuda sin que nadie se la pidiera. No por culpa, sino por conexión, como si algo dentro de él hubiera despertado al mundo. Las acciones de sus empresas también empezaron a cambiar. David canceló proyectos que destruían áreas, creó programas sociales con fondos propios y comenzó a visitar los barrios más olvidados de la ciudad. Muchos pensaron que era marketing, pero cualquiera que lo vio de cerca lo sabía. Era personal. Era como si intentara, de alguna manera, devolver al mundo lo que había recibido gratis. Y aún sin encontrar de nuevo a Luz, sentí que ella estaba cerca, en cada gesto, en cada nueva decisión, en cada cambio sutil. Rafael, a su vez, adquirió una fuerza que ningún tratamiento le había proporcionado. Empezó a escribir historias sencillas, cuentos cortos sobre niños y sueños. El terapeuta le sugirió que lo publicara. David pagó por la edición. El libro se llamaba Alas Invisibles, y en la dedicatoria, Rafael escribió: «A quien me enseñó a levantarme aún sin ver mis pasos». Nadie necesitó preguntar quién era. David leyó la frase en silencio y sintió un nudo en la garganta. Era como si Luz hubiera dejado un pedazo de ella en cada carta. Unas semanas después, llegó un sobre a la mansión sin remitente. Dentro había una hoja de papel con una sola frase escrita a mano. «Tenías razón, el peor dolor no estaba en mis piernas». La letra era temblorosa pero firme. David lo leyó una y otra vez. No había ninguna firma, pero no fue necesario. Guardó la sábana en una caja de madera, junto con la pulsera del hospital de Rafael y la foto arrugada de antes del accidente. Ahora tenía más que recuerdos. Tenía el comienzo de una nueva historia. Con el tiempo, la historia de la recuperación de Rafael comenzó a difundirse, primero entre los vecinos, luego en los blogs de salud, hasta llegar a los periódicos. Pero David rechazó las entrevistas. No quería convertir lo que vivieron en un espectáculo. Esto era de ellos, demasiado íntimo para aparecer en los titulares. Cuando los periodistas intentaron acercarse a la mansión, les pidió que se fueran. Y sin embargo, no había ira en su voz, solo un deseo de preservar lo que aún se aferraba a él, la reconexión con su hijo y consigo mismo. Un sábado gris, Rafael logró dar 4 pasos solo. Toda la casa se detuvo.
La ama de llaves dejó caer los cubiertos, el jardinero salió corriendo del invernadero y hasta los perros ladraron como si estuvieran celebrando. Fueron solo 4 pasos, vacilantes, con los brazos abiertos en busca del equilibrio. Pero para David fueron como millas. No corrió a ayudar, no gritó, no lloró. Él simplemente abrió los brazos y esperó que su hijo cayera en ellos. Y cuando Rafael tropezaba, se sostenía en el arcón donde tantas veces había dormido siendo bebé. Ahora fue bienvenido nuevamente allí, por elección propia. Una tarde, David fue a la habitación de su hijo con un regalo. Era un bastón, fabricado en madera tallada, con el nombre Rafael, grabado en pequeñas letras en la base. No deberías depender de ella. Es para recordarte que estás avanzando, aunque sea poco a poco, dijo con la voz entrecortada. Rafael tomó el regalo y no dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Sabía que su padre no solo le dio un bastón, también le dio confianza, y eso, al fin y al cabo, era lo que más pesaba. La mansión, antes llena de ecos, comenzó a ganar el sonido de la vida. Música suave, risas contenidas, pasos ligeros en los pasillos. El miedo todavía vivía allí, pero ahora compartía espacio con el coraje. David volvió a aprender a estar presente. Se sentaba a escuchar las historias de su hijo sobre su día, incluso si solo eran sobre libros o terapia. Empezó a dejar su teléfono celular lejos durante la cena. A veces simplemente se quedaban juntos en silencio, y ese silencio era suficiente. Era el tipo de coexistencia que ninguna fortuna puede comprar. Una noche, Rafael le preguntó a su padre si existían los milagros. David tardó un tiempo en responder. Miró a su hijo, ahora más fuerte, más sereno. Pensó en Luz, la lluvia, la marquesina, la frase que nunca olvidó. Y él respondió: creo que sí, pero a veces los milagros son simplemente personas que aparecen en el momento oportuno y nos dicen lo que necesitamos oír. Rafael sonrió. Era el tipo de respuesta que no explicaba todo, pero te calentaba por dentro. Y a esa edad, tal vez, eso era suficiente. Después de meses, David regresó a la sede de una de sus empresas. Los empleados lo recibieron con sorpresa, no por su presencia física, sino por el cambio en su rostro. Ya no había la expresión fría de antes, ni la postura rígida. Había alguien más ligero, más atento. Ya no hablaba como quien manda, sino como quien quiere entender. Las reuniones se convirtieron en conversaciones, los planes se convirtieron en proyectos con propósito. Y la empresa, como reflejo de esto, empezó a moverse en otra dirección. Uno de los consejeros principales se acercó y preguntó, en tono informal: ¿qué te pasó, David? Pensó en responder con ironía, pero decidió no hacerlo. Resultó que mi hijo casi volvió a caminar, y yo también. El hombre se rió, sin comprender del todo, pero sintiendo que había verdad en ello. No todo necesita ser explicado. Algunas transformaciones se pueden ver en la forma en que alguien comienza a escuchar, a caminar y a respirar. David ahora respiraba diferente. Y era visible. Rafael comenzó a escribir un nuevo libro, esta vez sobre encuentros improbables. Creó personajes inspirados en personas que no conocía, pero que sentía en su interior. Había una niña ciega que enseñó a un rey triste a sonreír. Un perro sin pata guía a un niño perdido a casa. Una dama que hablaba con las nubes y sanaba corazones solo con palabras dulces. David leyó cada página antes de irse a dormir, no por el contenido, sino por lo que revelaron sobre el corazón del hijo. Un día, David regresó a la intersección donde había conocido a Luz. El mismo toldo, la misma parada de autobús rota, el mismo olor a comida frita en el aire. Pero ella no estaba allí. Preguntó a los vendedores ambulantes, a los recolectores, a las señoras de la iglesia cercana. Nadie la había visto. Un anciano que vendía dulces en la esquina dijo que a veces la gente viene solo a dejar algo.
y luego desaparecen como si nunca hubieran existido. Pero sentimos que ya pasaron, ¿no?, dijo el anciano. David asintió. Sí, lo hice. Ese día dejó una nota dentro de un frasco de cristal, junto a una flor recogida del jardín de la mansión. La nota decía: si alguna vez regresas, debes saber que has cambiado 2 vidas, y como resultado, muchas más. Gracias por tu presencia. Ató la olla con una cuerda sencilla y la colocó en el lugar donde se había refugiado de la lluvia. Después regresó al coche con el corazón pesado, pero en paz. No sabía si Luz volvería, pero yo sabía que, de alguna manera, ella todavía estaba allí. Un domingo silencioso, Rafael le pidió a su padre que lo acompañara a la escuela. Ni en coche, ni con ayuda. Quería usar el bastón, con tranquilidad, pero por mi cuenta. Fue una distancia corta, pero para él fue como un maratón. David, a su lado, seguía con pasos lentos, respetando el ritmo de su hijo. Algunas personas se quedaron mirando, otras sonrieron. Nadie dijo nada, y eso estuvo bien. El momento no requería público ni aplausos. Eran solo padre e hijo, uno al lado del otro, juntos superando un camino que, hace un tiempo, parecía imposible. A la entrada del colegio, Rafael resbaló en una piedra y casi se cae. David lo sujetó firmemente, pero sin invadir el movimiento. «Puedo hacerlo», dijo el niño recuperándose. Y lo hizo. Dio los últimos pasos solo, abrió la puerta con esfuerzo y fue recibido por sus compañeros con un abrazo colectivo. David se quedó allí, observando la escena con lágrimas en los ojos. No lloré de tristeza ni de alivio. Lloró porque finalmente comprendió que había aprendido de su hijo lo que nunca había aprendido en los negocios: la importancia de confiar en el momento oportuno de las cosas. De regreso a la mansión, David entró en la habitación de Rafael y miró los dibujos esparcidos por todas partes. Escenas de su historia, de la calle, de la lluvia, de Luz. Todo, realizado con colores fuertes y líneas firmes. Tomó uno de los papeles y lo colocó en un marco. Era un dibujo de una niña con los ojos cerrados, sonriéndole a un niño que estaba de pie con un bastón en la mano. En la esquina inferior, una frase escrita con letra infantil: «Ella vio más que todos nosotros». David colgó el cuadro en el pasillo, en la pared central de la casa. Un recordatorio permanente. Los días se hicieron más claros. No sin dificultades, no sin dolor, pero con más significado. Rafael creció y comenzó a planificar su futuro. Habló de estudiar psicología, tal vez fisioterapia, tal vez periodismo. David no lo presionó. Acabo de escuchar. La libertad de elegir era un regalo precioso, y él lo sabía. La mansión, antes fría y silenciosa, se convirtió en un hogar. Y David, que antes tenía miedo del mañana, comenzó a despertar queriendo ver lo que traería el día. Un paso a la vez, como lo hizo Rafael. En una tarde de primavera, las flores llegaron a la mansión. Un ramo, sencillo, con margaritas y girasoles. Sin remitente, sin tarjeta. David lo supo inmediatamente. No se necesita firma. Había demasiada belleza en esa sencillez. Colocó las flores en la sala principal, junto a la primera carta que había escrito Luz, ahora enmarcada. Era como si dijera una vez más que todavía estaba allí. No curar, no aparecer, pero recordar que lo que allí se plantó siguió floreciendo. Rafael continuó con la rehabilitación, pero ahora por elección, no por obligación. Quería hacerse más fuerte, quería seguir caminando, quería correr un día, no para escapar, sino para alcanzar. David lo vio entrenando, sudando, riendo, cayéndose y levantándose. Y en cada gesto reconoció un tipo de fuerza que nunca tuvo en los negocios. Un coraje silencioso que no se impone, sino que se sostiene. Esto no necesita aplausos, pero cambia todo a su alrededor. Y esa fuerza, viniendo de un niño, era lo que más impresionaba. En un almuerzo de domingo, Rafael invitó a algunos amigos de la
escuela y le pidió a su padre que cocinara. David nunca había hecho eso. Pidió ayuda, quemó el primer lote y olvidó la sal en el segundo. Pero él se rió. Se rió de sí mismo, del desorden en la cocina. Y cuando todos se sentaron a la mesa, oyó algo que nunca había oído allí antes. Risas que resonaron por toda la casa. Con ese sonido sintió que la casa estaba sanada. No porque fuera perfecta, sino porque ahora estaba viva. Después del almuerzo, Rafael mostró a sus amigos la habitación donde dormía, los dibujos, el bastón, el cuadro en la pared. Contó la historia de Luz de forma sencilla, sin misticismo. Hablaba de ella como si fuera una vieja amiga. Los chicos escucharon en silencio. Uno de ellos preguntó, ¿de verdad crees que ella te hizo caminar? Rafael pensó un momento y respondió, creo que ella me hizo creer en mí mismo. Y ese fue el verdadero milagro. Despertar algo que estaba dormido, no en las piernas, sino en el corazón. Con el tiempo, David se convirtió en orador en eventos en los que nunca hubiera aceptado participar antes. Habló de escuchar, de empezar de nuevo, de cómo la vida puede desmoronarse y aún así darnos una nueva oportunidad. No utilicé diapositivas ni números, solo palabras honestas. Y en cada habitación vi miradas emocionadas, gente escribiendo frases, gente abrazándose después. Descubrió que su mayor legado no era el imperio que había construido, sino las verdades que ahora podía compartir. Aquellos que nacieron del dolor, pero florecieron en la esperanza. Una noche, Rafael puso una silla en el porche y llamó a su padre para mirar las estrellas. David, con el pelo ahora más blanco, se sentó a su lado. Permanecieron en silencio durante largos minutos. Entonces Rafael preguntó, «Padre, ¿te has perdonado a ti mismo?» La pregunta vino sin ninguna exigencia, solo con ternura. David respiró profundamente. Pensó en el accidente, en las ausencias, en los intentos fallidos. Y él respondió, «Lo estoy intentando, pero hoy me duele menos». Rafael le tomó la mano, tal como lo había hecho Luz un día, y en ese gesto David comprendió que el perdón ya estaba en camino. A la mañana siguiente, David se despertó temprano, como siempre hacía, no para gestionar asuntos, sino para organizar los pequeños detalles de la casa. Ya no le preocupaban los plazos ni los resultados. Lo que importaba era cada café que tomaba con Rafael, cada conversación en la mesa. Se sentó junto a su hijo, que estaba dibujando, y por un momento se perdió en esos ojos tranquilos. Rafael lo miró y le dijo con una suave sonrisa, «¿Qué vas a hacer hoy, papá?» David pensó por un momento y respondió, «Seguiré caminando». A medida que pasaban los meses, el cambio en la vida de Rafael era visible. Ya no usaba el bastón todo el tiempo, aunque todavía lo llevaba consigo. Cuando caminaba se sentía más seguro, más fuerte. Pero lo más impresionante era su mirada. Ahora veía el mundo de una manera que pocos otros lo veían. Había aprendido a mirar las cosas no con los ojos, sino con el corazón. Y David sabía que esta era la lección más grande de todas. No se trataba de caminar, se trataba de posicionarse en la vida. El periódico local publicó una historia sobre la recuperación de Rafael. Escribieron sobre la fuerza de un padre, sobre un niño que desafió las probabilidades, sobre una historia de fe y superación. Pero la verdad es que la historia no tuvo final. Lo que comenzó como un milagro se había convertido en un viaje de aprendizaje constante. La transformación no fue solo en el cuerpo de Rafael, sino en las almas de ambos. Fue la historia de dos corazones que se encontraron, se sanaron y se reconstruyeron mutuamente. Pasó el tiempo. Rafael cumplió 18 años. David, ahora mayor, vio a su hijo convertirse no solo en una persona independiente, sino en una inspiración para los demás. Comenzó a compartir su historia en escuelas y reuniones de jóvenes, ayudando a aquellos que atravesaban dificultades similares. Rafael se ha convertido en un símbolo
de que la recuperación no es solo física, sino emocional. Y David, aunque ya no era el hombre que era, estaba en paz. Sabía que había hecho lo mejor que podía para darle a su hijo lo mejor que podía. Un día, Rafael le preguntó a su padre si creía en los milagros. David sonrió y respondió sin dudarlo: creo que el milagro no es lo que esperamos, sino lo que aprendemos en el camino. Fue una respuesta sencilla, pero llena de significado. Habían experimentado milagros, pero de maneras que nadie jamás podría haber predicho. El milagro estuvo en la persistencia, en el amor, en la redención. No era algo que se pudiera tocar, sino algo que estaba en el aire, en el vínculo que ahora existía entre ellos. Y esa noche, David miró al cielo una vez más, pero ahora con una sonrisa pacífica. No sabía exactamente a dónde los llevaría la vida, pero ya no sentía miedo. Había encontrado algo más importante que cualquier imperio: la paz de saber que cuando su hijo le preguntó si podía volver a caminar, lo había ayudado a levantarse y al hacerlo, lo había ayudado a recorrer su propio camino. Y así terminó su historia, no con el final de una pelea, sino con el comienzo de una nueva vida. La vida de alguien que finalmente entendió el verdadero significado de ponerse de pie.